tal? Muy buenas tardes a todos y todas los que nos sintonizan en la plataforma de las redes sociales de la Feria Internacional del Libro de Ica, Abraham Valdelomar. Les saluda Jorge Castillo y me toca a mí en esta ocasión iniciar las actividades del día de hoy. Las actividades, como saben, la feria ha comenzado el 19 de abril y continúan hasta este fin de semana. Esta es nuestra cuarta semana de actividades. Hemos tenido conversatorios, presentaciones, recitales, talleres, en fin, una serie de actividades que nos ha permitido llegar a todos los rincones de Ica, porque nuestra principal misión y función de esta feria es poder transmitirles la cultura que estamos forjando de esta ciudad. Bueno, hoy es un día especial en sentido de que nos ponemos un poco en el contexto de la situación difícil y política que estamos atravesando en este país al presentar un libro que bueno, es interesante en el sentido del contexto y muy pertinente para comentar la coyuntura de la que estamos viviendo. Me refiero al último dictador, Vida y Gobierno de Alberto Fujimori, de José Alejandro Godoy. José Alejandro Godoy es magíster en Ciencia Política y Gobierno y bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica, diplomado en Periodismo Político y Análisis Cultural por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es docente en la Católica, en la Universidad del Pacífico, en la ESAN y consultor en Análisis y Comunicación Política. Ha sido columnista y colaborador para diversos diarios y revistas en el Perú y autor de El Comercio y la Política Peruana del siglo XXI. Quien nos está acompañando desde Lima. Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a dialogar sobre el último dictador. Gracias a ti por tu tiempo. La verdad es que tenía mucha curiosidad de conversar contigo sobre este libro, que lo he leído de una manera muy apasionante. Me gustaría un poco, comenzar un poco hablando un poco de, primero poniendo en contexto a la gente que nos está escuchando, ¿no? Este es el libro, digamos que es una biografía histórica y contextual del señor Fujimori desde que es un profesor universitario, rector de la universidad, y cómo toma el poder de una manera muy rápida y brutal, quitándole el triunfo seguro a Vargas Llosa. Y cuentas tú con bastante, y me gustaría resaltar este aspecto, bastante claro, con un lenguaje bastante sencillo y conciso, y sobre todo de alguna manera lo siento yo así, muy didáctico, ¿no? Muy didáctico, con muchos datos, con muchos pies de página donde pones las fuentes de donde consigues los datos, y además también lo dedicas a tus alumnos en la dedicatoria. O sea, tiene un poco esa iniciativa de, digamos, de poder refrescar lo que significó la década de los 90 y digamos, poner en relevancia aspectos objetivos, claros, aunque evidentemente, lo mencionas también al inicio, no ocultas también tu posición crítica respecto a muchas de las cosas que vas contando. La primera pregunta que yo quiero hacerte, José, es un poco sobre el proceso de recopilar estos datos y hacer este libro, y cómo así nació tu interés en este personaje, digamos, tan polémico, pero también tan vigente, ¿no? A pesar de que ya pasaron 30 años, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este tema? Bueno, a ver, el interés siempre estuvo, ¿no? O sea, Fujimori es un personaje político que ha marcado la vida reciente del país, ¿no? Estamos hablando de alguien que de alguna u otra forma, sea él directamente o sea a través de su hija, tiene una presencia muy fuerte. Se sigue discutiendo mucho sobre sus políticas públicas, sobre su figura, sobre sus crímenes, y estamos ante un personaje que causa interés en dos tipos de público. De un lado, el público, tú lo has mencionado, el público joven, ¿no? Que no sabe probablemente quién es este personaje, por qué sus papás, sus abuelos, sus tíos mayores, probablemente sigan discutiendo tan apasionadamente sobre él, ¿no? Y por qué se menciona tanto en esta campaña electoral. En segundo, tu público, sin duda alguna, son las personas que tenemos 40 años para arriba, que de alguna u otra manera hemos vivido quién es este personaje, sea porque lo han vivido en la adultez,
o la adolescencia, o el tránsito de la niñez hacia la adultez, ¿no? Que fue mi caso. Entonces, era como un libro que estaba larvando desde hacía bastante tiempo, pero que desde hace 2 años tuve ya la intención de finalmente sacarlo. Inicialmente la idea inicial era hacer un libro que incluso llegara hasta nuestros días, pero una vez que comienzas a ver un poco el material que uno tiene para armar el libro, uno se da cuenta que era imposible abarcar 30 años en un solo tomo si no hubiera salido un texto mucho más largo del que salió. Entonces quizás hablar del gobierno de Fujimori era mucho más puntual, y aún así nos ha salido un libro de 500 páginas, que lo que trata de hacer es no solamente quedarse en, digamos, los hechos centrales, sino coger eventos que hagan que las personas no solamente puedan recordar o saber quién era Alberto Fujimori, sino también ver un poco, de alguna u otra manera, el país que forja este personaje y el país que cambia a este personaje, ¿no? O sea, porque hay esa doble figura, ¿no? Fujimori no viene de Marte, Fujimori aparece en un terreno como una universidad pública, hijo de inmigrantes, con una historia muy compleja desde su propio nacimiento y su propia descripción como ciudadano peruano y ciudadano japonés a la vez. Y también un personaje que remoldea un poco el país, ¿no? Porque llega a tener todo el poder y a involucrarse en muchos aspectos de la vida nacional y, por tanto, en cierta medida, el Perú de hoy tiene mucho de él y el Perú de hoy también tiene mucho de rechazo hacia él. Entonces creo yo que hay allí esa doble figura y creo que eso hace que el texto pueda ser más interesante, dada además la coyuntura electoral que estamos viviendo. Claro, digamos, la figura de Fujimori no puede ser, digamos, ineludible en ningún caso, ¿no? Incluso digamos, en los libros de ficción, en los libros sobre la violencia política, que ha sido el gran tema de la literatura más contemporánea, siempre está, y en Latinoamérica, ¿no? En general, la figura del dictador, que tú lo llamas además al título así, o sea, no creo que esta asociación sea gratuita, digamos que tiene un germen tan poderoso en la historia reciente de este país, pero eso podríamos remontarnos tranquilamente a la historia mucho más anterior, quiero decir, ¿no? Entonces, ahora, como me has dicho estas cosas, me gustaría hacer una pregunta que no sé si pueda sonar media rápida, pero, o sea, como si, ¿puede haber fujimorismo sin Fujimori? Sí y no. O sea, sí creo que de alguna u otra manera en la campaña electoral lo que vimos es una cierta escisión de Fujimorismo, ¿no? Un fujimorismo más tecnocrático, más técnico, que era el Hernando de Soto, y uno más ultrarreligioso, mucho más cercano a estos movimientos de ultraderecha que hay en el mundo, o a liderazgos como el de Trump o el de Bolsonaro, que es el que encarnaba a Rafael López Aliaga, ¿no? Pero al mismo tiempo no puede haber fujimorismo sin un Fujimori. La marca registrada es, y el propio Kenji Fujimori en algún momento lo ha dicho, ¿no? Que él y que su hermana probablemente no hubiesen sido políticos con cierta relevancia si se hubieran apellidado de otra manera. Hay una suerte de marca registrada tras de eso, y por tanto, sí, hay como que derivaciones, pero digamos, en la marca original básicamente están atrapados en el hecho de ser un partido clara y netamente familiar. Eso parece como que fuera algo muy japonés, ¿no? La idea de la dinastía, la idea de la perpetuación del poder de familia en familia. Sin embargo, en el Perú, como tú mencionas, digamos, otras formas de gobierno no fujimoris tienen coqueteos con el fujimorismo ya explícitos en algunos casos y en otros casos mucho más solapados, el manejo de la prensa, el manejo, digamos, de todo un aparato, digamos, detrás que de alguna manera acompañan y le dan como un background a todo lo que puede significar el fujimorismo.
Esto no es que ahora tal vez los más jóvenes puedan parecer que esto es una cosa de ahora, pero esto está muy bien documentado en tu libro. Digamos, en tu libro podemos ver cómo una cosa, como un doble discurso, digamos, de alguna manera. Yo me acuerdo, yo era niño, pero me acuerdo de que en los 90 al finales Fujimori, ya que lo atacaban por todo lado, llamándose dictador, mostraba un periódico, la portada de La República, donde decía, ¿cómo puedo yo ser un dictador si yo dejo que me digan lo que quieran? ¿No? Y mostraba la portada de una publicación, me parece que era La República, o de Caretas, no recuerdo bien, y o sea, la idea era cómo es posible que yo sea un dictador y controle los medios de prensa, sin embargo, aquí está la prueba de que a mí me dicen lo que quieran. Entonces, ¿cómo es posible hilvanar eso? Leyendo tu libro nos enteramos que Fujimori había tejido con Montesinos detrás toda una estrategia, digamos, para poder mostrar una cosa, la cara visible, la cara del chino honrado, tecnológico y honesto, y por otro lado todo un aparato, toda una maquinaria, digamos, de control absoluto y total, y además con qué facilidad los medios se tiraron abajo, ¿no? O sea, con qué facilidad también me sorprende que tu libro le hayas dedicado bastante aspecto a esta parte. Crucillat es un caserito, ¿no? Digamos, de las salitas del zinc, ¿no? Y todos, en general, los medios de prensa, como rápidamente se voltean y rápidamente el discurso, digamos, de la prensa está alineado perfectamente con esto, ¿no? Y lo que pasa ahora en la prensa, ya 30 años después, 20 y tantos años después, vemos un poco eso repetido, reencauchado de otro modo. ¿Cómo ves tú la lectura más bien del manejo de la prensa? Sé que es bien comentado y me gustaría que me des tu opinión ahora, ¿no? A ver, respecto del caso de Fujimori, varias cosas a partir de lo que has comentado, ¿no? Primero, esta búsqueda de sucesión dinástica no es, digamos, tan culturalmente oriental o japonesa. Yo también diría que es en parte muy latinoamericana, ¿no? El hecho de que la mayoría de las empresas grandes y pequeñas en este país sean básicamente empresas familiares, te da cuenta también de que los círculos de confianza en un país como el Perú son muy cortos. Hemos tenido en América Latina dictaduras que han sido básicamente sucesiones familiares, ¿no? En Nicaragua, los Somoza, en Haití, los Duvalier, y de hecho en otras partes del mundo, hijos de autoritarios han buscado ser personas que postulen algún cargo público, suceder algún cargo público. Respecto al tema de la prensa, ¿no? Fujimori, claro, decía, como hay diarios opositores, en ese momento La República, un poco El Comercio y otros medios, claro, había libertad de expresión. Porque claro, él no decía o él no revelaba es que los dueños, sobre todo de la televisión, eran precisamente quienes iban a la salita del zinc a vender la línea editorial con contratos y con dinero de por medio, ¿no? Por eso es que, como tú mencionas, hay un capítulo en el libro que se llama El Mundo de Abajo, que es básicamente la narración de los Vladivideos, y uno puede ver, por ejemplo, a José Francisco y José Enrique Crucillat, a Ernesto Schutz, y a otros dueños de medios de comunicación asistiendo no solamente a que les entreguen dinero, sino también a coordinar los contenidos de lo que se iba a colocar. No olvidemos además que no solamente se trataba de la televisión, sino también se trataba del tema de la prensa sensacionalista, lo que nosotros conocemos como los diarios chicha, que también lo que hacían era vender las portadas y algunas notas, y eso terminaba apareciendo, sin duda alguna, en todos los kioscos en el país. Es decir, era como una fuerte caja de resonancia. La diferencia con ahora es que, claro, no hay un tema de dinero de por medio, por lo menos no hay evidencia de eso. Lo que sí hay, y esto ya es un fenómeno que pasa en varias campañas electorales, es que no se separa la información de la opinión. Las portadas se vuelven una suerte de editorial
Y además resulta muy obvio y muy evidente cuál es la línea del medio, ¿no? Sin que necesites decirla, ¿no? Y ese tipo de apabullamiento mediático que ya hemos visto en la campaña del 90, que ya hemos visto en la campaña del 2011, termina a la larga siendo contraproducente para el candidato al cual los medios de comunicación endosan, ¿no? En el 90, Vargas Llosa tenía buena parte de los medios de comunicación en su favor, perdió. En el 2000, Fujimori tenía los medios comprados y tuvo que hacer la elección más irregular de la historia de la historia reciente del Perú, para poderse quedar un tiempo más en el poder, ¿no? En el 2011, muchos de los medios estuvieron con Keiko Fujimori perdió. Entonces, no es que este tipo de estrategias dé tanto éxito porque la gente más o menos conoce y sabe y alerta muy rápidamente que esto puede estar pasando o esto puede estar ocurriendo, ¿no? Entonces, son fenómenos un poco distintos. En el caso de Fujimori, hubo directamente compra de conciencias. En los otros casos, lo que vemos básicamente es una decisión editorial. Podríamos nosotros evaluar qué tan legítimo es o no, pero no hay un evento de corrupción. Lo que sí creo es que la forma en cómo se hace ese tipo de endosos o de apoyos es bastante torpe y termina siendo contraproducente para la credibilidad de esos medios. Pero José, es peor ahora, porque si no hay plata, por lo menos antes había plata, ahora no, o sea, como que no necesita, los fujimorizó sin plata, a los medios de ahora, ¿o cómo? Yo creo que es básicamente miedo, ¿no? Es mucho miedo de, digamos, en parte del plan original de Pedro Castillo, que tiene la posibilidad de tener una ley de medios, ¿no? Es algo que no les gusta a muchos, con la cual yo tampoco no estaría de acuerdo, pero también creo que hay mucho de apresuramiento, ¿no? De decir, ok, nos vamos con este candidato, con esta candidata en particular, sin exigirle nada a cambio, sin hacer críticas y sin presentar el otro lado de su proyecto político, ¿no? O sea, digamos que creo que si un medio quiere tomar una posición o una postura, lo puede hacer en la página editorial, ¿no? Finalmente, varios de los grandes diarios del mundo lo hacen, ¿no? El Washington Post, el New York Times, en su momento lo han hecho por algún determinado candidato. Pero eso no significa que el Washington Post o el New York Times coloquen en sus portadas informaciones únicamente a un solo candidato. Yo he detectado, digamos, en la relación también en tu libro que existe, ahora que lo mencionaste, es el miedo, ¿no? También en tu libro está contado cómo Fujimori, de alguna manera, para la reelección, volvió a sembrar un poco la idea de que el terrorismo vuelve o que no está completamente derrotado, y digamos, sembrar un poco, digamos, la idea de que todo es todo un caos así, digamos, incontrolable que se imagina, y como que yo soy la mano dura, o yo soy la autoridad, que solo yo puedo resolver este problema. Esto parece bastante obvio, que es lo que pasa ahora, digamos, ¿no? Yo encuentro ahí una relación bastante directa, digamos, y que los medios la han comprado fácil, digamos, con toda la información que ha pasado, ¿eh? Con todas las cosas que han pasado, con toda la información que en estos últimos 20 años de recuperar la democracia ha pasado, me cuesta un poco entender esa fujimorización de los medios tan rápida, ¿no? Y con argumentos tan básicos, por otra parte. Porque hay un miedo que puede ser mucho mayor, de repente no tan entendible para algunos, pero que calan, ¿no? En los 90 era este miedo a el terrorismo, o al regreso del terrorismo, ¿no? Y ahora un poco el miedo es a socavar las bases del modelo económico de los 90, ¿no? Y ahí, claro, uno se pregunta hasta qué punto Fujimori construyó ese modelo y hasta qué punto no lo terminó pervirtiendo, ¿no?
y es un poco una crítica que está presente en el libro, ¿no? O sea, yo creo, y lo pongo en el texto, que sí eran pertinentes realizar determinadas reformas económicas en los 90, pero que eso no implicaba vulnerar derechos humanos ni armar una dictadura. Y que de otro lado hay muchos elementos en el libro que hacen pensar que más que una economía de mercado hemos tenido una economía de privilegiados, ¿no? Es decir, un grupo de grupos económicos o al grupo de personas que han terminado ganando más, ¿no? Es cierto, y no se puede negar, en los últimos 30 años se ha reducido la pobreza, hemos tenido un importante crecimiento económico, o sea, sí ha habido algunas cosas que se han hecho adecuadamente bien, pero cuando uno revisa un poco más qué fueron los 90 en materia económica, no es solamente esta fábula que y llegó el modelo y transformó el país. No, o sea, el señor Fujimori paró 4 años cualquier tipo de reforma económica. El país estuvo en recesión los 3 últimos años de su gobierno. Y no solamente era por cuestiones internacionales, que en efecto se produjeron, ¿no? La crisis mexicana, la crisis rusa, la crisis en el sudeste asiático. También hubo una voluntad deliberada del señor Fujimori de frenar cualquier tipo de reforma. Se sumó el fenómeno del niño del 97-98, que de hecho en Ica ustedes lo sufrieron bastante. Y además de eso, vino todo el dinero desviado de las privatizaciones, todo un conjunto de dinero desviado de fondos militares, que sin duda alguna también tiene el impacto que tiene la corrupción dentro del crecimiento económico y dentro del desarrollo de un país. Entonces, cuando uno se pregunta qué modelo es el que se está defendiendo, entonces uno legítimamente se hace la pregunta de, ok, ¿de qué estamos hablando? O sea, si vamos a defender una economía de mercado, defendamos más competencia, que vengan nuevos actores, ¿no? Pero no este capitalismo de patas que a veces vemos que tiene el fujimorismo. Claro, creo que la respuesta que me has dado es como en el fondo creo que esconde bien la intención de estos medios de prensa que parecen como aliados de ciertos grupos de poder o de dinero. No quiero sumarme al discurso arbitrariamente antifuji, pero es más o menos la lectura que le puedo dar. Por ejemplo, un dato que yo no lo tenía claro era que hubo un ministro, el Jorge Camet, ¿no? Que fue como el ministro más largo en la historia del fujimorismo. Era un economista que impulsó la privatización como muy fuerte, y luego vino el que está ahora asesorando a Keiko, es Vaca Cardoni. Sí, ¿no? Y ambos, el otro huyó y estuvo preso, en fin, lo agarraron, ¿no? Entonces ahí hay como también una especie de fantasma noventero que se actualiza, ¿no? Primero, Keiko toma como su asesor económico a alguien que estuvo en ese partido, digamos, en un momento muy jodido, y la pone ahora, digamos, que viene del ministro anterior, que era el súper privatizador. ¿No te parece ahí también que hay un tema de una lectura de un modelo en la coyuntura en la que vivimos, como que de defenderlo a rajatabla, más allá del tema del miedo también, ¿no? Pero también yo lo que veo es una carencia, ¿no? O sea, cuando tú comienzas a recurrir a los personajes del gobierno de tu padre, o de alguna u otra manera a los técnicos que tienes, da cuenta uno de la poca capacidad de convocatoria que puedes tener para armar un equipo técnico mucho mejor, de convocar a otras tiendas políticas. Y del otro lado, una tendencia a tolerar o disculpar cuestiones que son incorrectas. O sea, el señor Vaca Campodónico estuvo fugado en Argentina, lo trajeron acá extraditado y tiene varias sentencias judiciales bastante claras. Entonces, la evidencia que presenta el libro, que creo que se explica por sí sola, ahí no necesitamos dar adjetivos de por medio. Creo yo que lo que existe es como que una suerte de quedarse atrapados en un pasado que en realidad algunos auguran como glorioso y no lo fue tanto.
¿no? Yo creo que el texto o el libro lo que hace es tratar de decirnos, los 90 fueron una década muy complicada, muy compleja para el Perú, y probablemente ya sea el momento de avanzar más sobre eso, avanzar, salir de eso, ¿no? Pero estamos como metidos en una trampa, ¿no? Así como muchas radios, en Lima sobre todo, repiten mucho la música de los 80 o de los 90, ya. Estamos exactamente en ese loop, ¿no? Claro. Y ese loop de o volvemos a los 60, o a los 70, o a los 80, o volvemos a los 90, creo yo que también es algo que no nos impide avanzar como país. O sea, ¿qué nos cuesta mirar más al 2021 claro. que quedarnos en la fórmula de esos años, ¿no? Porque, claro, se hace una especial alusión al tema económico, pero se olvida todo lo demás de los 90. Claro. Y eso creo que es también una cuestión que dificulta a quienes legítimamente quieren defender una economía de mercado. O sea, tú no necesitas para defender una economía de mercado defender todos los 90, ¿no? Creo yo que esa es una trampa en la cual se han visto involucrados muchos. Es como un olvido voluntario, parece, ¿no? Como una suerte de vamos a hacernos como de la vista gorda por este lado y vamos a levantar esta parte buena, ¿no? Bueno, y ahora la señora Fujimori no lo oculta, digamos, y lo dice públicamente, ¿no? Es que es una búsqueda de racionalización del voto. O sea, finalmente, a ver, vamos. Esta es una segunda vuelta que probablemente el 80 o 70% del país no quería, ¿no? El 70% del país no votó por ninguno de estos dos candidatos, ni por el señor Castillo ni por la señora Fujimori, ¿no? Entonces, dar algún salto muy rápido a y no enunciar el tema de la economía tan rápido o el tema de un beneficio particular o familiar nos lleva a cuestiones un poco más racionales, ¿no? O a buscar algún tipo de racionalización detrás del voto, ¿no? Pasa en los dos lados, ¿ah? O sea, yo creo que pasa en los dos lados. Pero siento que en el caso de Keiko Fujimori ese salto lógico implica ignorar muchas cosas muy dolorosas que han pasado en los 90. O sea, una pregunta que yo le he hecho públicamente a personajes que han adherido muy rápidamente a la candidatura de Keiko Fujimori es: ustedes en su momento rechazaron a Keiko Fujimori y ahora, ¿qué le van a decir a las víctimas de los crímenes de Fujimori? O sea, ¿qué le van a decir a esas personas que finalmente están, que no se han ido, ¿no? Y entonces, ahí creo yo que hay una dificultad en la cual una vez que comienzas a mencionar estos tópicos, pues del otro lado solamente encuentras silencio y no encuentras la posibilidad de articular algún tipo de discurso que pueda ser un poco más allá, ¿no? Entonces creo que allí, digamos que también parte del éxito que ha tenido el libro es un poco ser, digamos, un volumen que trata de sintetizar los 90 en un solo tomo, claro. Que de alguna u otra manera es, ok, los 90 no fueron solamente esta década gloriosa que hizo el fujimorismo, sino hay otros eventos que hacen que el saldo sea distinto y que se pueda ver con otra luz esa década en particular. Y aunque no quiero volver a los medios, pero digamos, los interlocutores entre el poder o el poder que se disputa ahora y los ciudadanos debería ser, entre otros, la prensa, digamos, ¿no? Que puedan, digamos, poner en relevancia eso, avivar de alguna manera las discusiones y de alguna manera recordar todas esas cosas, pero los medios están concentrados y evidentemente han tomado partido. Entonces, por ese lado parece como un poco ya perdido, ¿no? No me imagino que cambie del otro lado. Pero ahora, una de las cosas también que me quedó, digamos, del fujimorismo, y como mencionaste a Ica,
yo quería preguntarte sobre, ¿cuál crees que estuvo ese legado de Fujimori en los 90 en general? En Ica, pero eso no es novedad, pero sabes que siempre gana acá Fujimori, en general siempre gana. Cuando yo he hecho un pequeño conversa entre amigos y otras personas mayores, ya que pasaron la inundación del 98 aquí, todo el mundo recuerda eso y lo recuerda al chino metiéndose con botas al barro y llevando frazadas, etc. Entonces, ¿crees que esa imagen del chino que se ensucia los pies, que se quita el saco y la corbata y se mete, es en realidad la explicación de por qué Fujimori, circunscribiendo no a Ica, pero puede ser que se pueda también extrapolarlo a otro lado, es el nivel de aprobación que tiene? ¿Se debe a eso o cómo ves? Yo veo en Ica un paralelo con lo que pasa, por ejemplo, en Piura, ¿no? Y eso lo ha explicado la socióloga y politóloga Saraí Toledo en una entrevista muy reciente, ¿no? Piura es una ciudad que cada cierto tiempo sufre los embates del fenómeno del niño y se tiene que reconstruir a cada rato. Ustedes en Ica no solamente sufren o han sufrido los impactos del niño en algunas oportunidades, pero también han sufrido grandes temblores y terremotos, ¿no? Y en medio de eso, claro, en medio de una ciudad que se tiene que reconstruir constantemente, o de un conjunto de personas que se tienen que reconstruir constantemente, que aparezca una figura que se meta con el barro a sacar cosas y demás, sí puede quedar algún tipo de recuerdo. O sea, y en el caso de Fujimori, dos veces, ¿no? El terremoto de Nazca del 96 y el caso de el fenómeno del niño en Ica el 97-98, ¿no? Entonces, creo yo que ahí hay una primera consolidación. Una segunda, creo yo que tiene que ver con la ley Klimper, ¿no? Y el tema de los beneficios a las agroexportadoras, sobre todo aquellas que han estado en Ica. En un momento, Ica, post-gobierno Fujimori, tuvo pleno empleo, con todos los problemas vinculados a derechos laborales que estaban también del otro lado. Pero había esa situación y había esa suerte de mensaje de si la ley Klimper esto no hubiera podido ser posible. Ahora la ley Klimper ya no existe, digamos que veremos cómo es que eso se mueve en el nuevo escenario. Pero creo que esas dos cosas son aquellas que hacen que una región como Ica, el fujimorismo mantenga una fuerte presencia, haya ganado en su momento Fernando Sillonis, la gobernación regional, pero al mismo tiempo también te da cuenta de un apoyo que tampoco no es tan fiel, ¿no? O sea, si hubiera sido así, probablemente el fujimorismo se hubiera reelegido en Ica en esta elección, ¿no? En la elección del 2018, y no fue así. Otro tema también que me quedó un poco, tú terminas el libro actualizando datos sobre los personajes que están mencionados en el libro y pones como una suerte de pequeñas, un párrafo, ¿no? Y yo he sentido como, digamos, una aclaración de muchas cosas y de saber cómo terminó este personaje o aquel otro, y etcétera, pero también he sentido como un toque de esperanza. Como yo he sentido como que estos patas están presos, o estos patas no como que ya... Pero la realidad, digamos, es que es más oscura de lo que parece. ¿Tú crees que mi lectura es errónea o en realidad ves tú alguna posibilidad de un cambio? Yo creo que hay luces y sombras, ¿no? O sea, sí es cierto que, claro, ves el último capítulo del libro, que es Últimas Noticias, donde precisamente se habla de qué pasa con el destino de la mayoría de los personajes principales, que muchos de ellos, claro, ves, finalmente se fue a prisión, ¿no? Y de alguna u otra manera pagó cierto grado de responsabilidad. Algunos todavía siguen hasta hoy ahí. En otros casos, claro, la suerte fue otra, ¿no? Sí hay un grupo de personajes que sí eludió la cárcel, y hay otros que terminaron desfigurándose en el camino, ¿no? Y ahí probablemente es donde sí que un sentimiento más de pena, ¿no? O sí, más de desazón. Sí. Pero al mismo tiempo también hay un conjunto de personajes en el texto que terminan siendo
consecuentes con lo que hicieron en los 90 hasta el día de hoy. Y creo yo que probablemente es ahí donde esté ese germen de esperanza, ¿no? O sea, no hablaría de una suerte de condena a rajatabla, ¿no? Pero José, mira, por ejemplo, algunas personas que son bien mencionadas y son interesantes en cómo le han hecho la lucha al fujimorismo desde mucho tiempo atrás, periodistas sobre todo, ¿no? Se mencionan a periodistas como Cecilia Valenzuela, como Iberico, ¿no? No me estoy olvidando, incluso la de Rosana Cuevas también está, muchas de ellas descubrieron estos planes secretos para destruir a periodistas y asesinarlos, no me acuerdo el nombre exacto del plan, pero era un plan como para destruirlos. Todas estas personas, hoy, en el 2021, parecen otras personas, ¿no? Parece que, o sea, en las que se jugaban el pellejo, digamos, contra el fujimorismo, para poder hacer estas denuncias, porque ya sabíamos cómo terminaba en esa época, hoy parecen totalmente compasivos, digamos, muy cómodos, no sé cómo decirlo, no quiero sonar grosero, somos una feria de libro, pero ¿no? Los veo como muy bien, ¿no? ¿Cómo explicas tú esta transformación? Tú también trabajas en los medios, yo sé que tú también conoces todo esto, ¿cómo ves esta transformación? Porque creo que también ha habido una transformación en ello, ¿no? O sea, digamos, hay una frase muy fuerte que se pronuncia en los cómics de Batman, ¿no? Mueres recientemente para ser un héroe o vives lo suficientemente para volverte un villano, que está ahí, ¿no? No son todos los casos, ¿no? Pero sí hay en algunos de ellos una transformación de prioridades, ¿no? O sea, hay algunos que, con el caso de Lucho Iberico, ya entraron de lleno a la política, y se alojaron en proyectos políticos que probablemente poco a poco lo fueron distanciando de aquellos modelos o ideales que en algún momento tuvieron. Y en otros casos lo que ha habido es básicamente una adscripción ideológica, ¿no? Yo creo que en el caso de Cecilia Valenzuela, ella desde hace varios años tiene claras algunas prioridades ideológicas, y creo yo que eso es lo que termina apareciendo, saliendo dentro de su comportamiento actual, ¿no? Y eso probablemente, claro, hace que en una situación como la que nos encontramos, en una segunda vuelta, aflore eso. Pero aquí nuevamente, digamos, que uno pueda tener un cambio ideológico, digamos, es algo que puede darse, muchas personas lo han tenido, pero una cosa es tener ese tipo de cambios y otra cosa es la forma en cómo lo hace. Y una cosa que yo critico más que el cambio ideológico, que es finalmente algo a lo cual un ser humano tiene el legítimo derecho de tener, es un poco la forma en cómo te muestras. Y creo yo que el gran problema con algunas de estas personas es que han perdido las formas, han perdido cierto nivel de recato, de decoro al momento de defender ciertas ideas. Tú puedes y tienes el legítimo derecho de adscribir algún tipo de candidatura, opción política. Me parece que eso es absolutamente legítimo. Pero creo yo que tú tienes que hacerlo con un cierto nivel de consecuencia y también teniendo un nivel de formas que se condiga con tu propia trayectoria. Uh-huh. Creo yo que precisamente si estos casos nos chocan, tiene que ver con eso, porque no solamente hay una modificación de postura, sino también porque hay una degradación en las formas que hace que esto sea mucho más grosero, grotesco, chocante para alguien, ¿no? Entonces, creo que yo lo veo por lo menos por ahí. Uh-huh. Una cosa que yo he extrañado de tu libro, que tú recopilas y documentas muy bien las redes del poder que teje Fujimori y Montesinos en el Poder Judicial, en la prensa,
digamos, aparatos estatales, etcétera. Pero una cosa que no está muy bien contada, pero no sé por qué, no sé si existe otra referencia, es la relación que tuvo Fujimori con la gente de a pie, digamos, ¿no? No sé si digamos, yo creo que tú te centras un poco en el régimen fujimorista, pero no sé si este tema debería ser también mayormente tocado por los vínculos que estableció Fujimori con la gente, con asociaciones de cubles de madres, que son muchos de sus respaldos, digamos, de otros grupos sociales, ¿no? Hay pasajes en el texto que hablan de eso, ¿no? Hay pasajes en el texto que te hablan de estos vínculos más bien clientelares con organizaciones populares, que te hablan de cómo Fujimori, sobre todo a partir de 1994, comienza a ensayar esta suerte de fórmula de videoclip, ¿no? Irse hacia los sectores populares todo el tiempo, irse por lo menos 3 a 4 veces por semana a provincia a inaugurar una pequeña obra, ¿no? Entonces, creo que eso sí está. Lo que pasa es que ese tipo de vínculos eran vínculos un poco más esporádicos, porque Fujimori no, a diferencia de su hija, no construye una organización política, no quiere construir una organización política, arma membretes electorales, ahí postula gente y tiene reclutadores para colocar esa gente, ¿no? Yoshiyama, Montesinos, Absalón Vázquez, en su momento su hermano Santiago, ¿no? Pero ese contacto con el mundo popular era un contacto muy de arriba abajo, ¿no? Que es propio también de los autócratas. Claro. ¿No? Entonces claro. No era una relación horizontal como la que él podía tener con determinados grupos de poder distintos. Él más bien veía esa relación populachera por momentos, de otro tipo. Y creo yo que era una relación más bien que estaba en el ambiente, y por eso en el libro también he preferido dejarla así, en el ambiente, que sea como que algo que está allí, una búsqueda de contacto con ciertas sensibilidades populares. O sea, Fujimori en algún momento se vuelve una suerte de hincha de la informalidad. Fujimori en algún momento toma el fenómeno de la cumbia en el 99-2000 para reconfigurar y reconvertir su imagen. Fujimori en algún momento se mete en el fútbol, se mete con Montesinos, busca a personajes populares, a Gisela Valcárcel, a Raúl Romero, a Laura Bozzo. Entonces, eso que creo que de repente tú has extrañado como algo más esquemático, creo que sí es algo que lo teníamos en el libro y que de alguna u otra forma está presente en varios pasajes, pero puesto como algo que se va dando más bien como olas, y en las cuales Fujimori mismo tiene esa relación vertical, ¿no? Ya tenemos que ir terminando. Una pregunta final, José, que me quedó como también leyendo el libro, que era el parecido, ya se ha reseñado en otros medios, pero me gustaría mencionarlo y saber tu opinión, el parecido del ascenso de Fujimori al poder con el candidato Pedro Castillo, ¿no? Esta suerte de un outsider dentro de los outsiders, o por decirlo así, que parece Castillo, y que de pronto tiene un despegue brutal y se mete a segunda vuelta cuando no lo esperaban. Eso le pasa a Fujimori en el 90 con Vargas Llosa. ¿Cómo ves tú ese tema? Hay una similitud, porque yo conforme iba leyendo me doy cuenta de las características que tienen: cierta improvisación, no tener un plan para todo, no saber qué hacer, y de pronto, ¿no? Hay varias, ¿no? O sea, un candidato que, al igual que Fujimori, ha tenido un cierto entrenamiento político. O sea, Fujimori lo tuvo en la universidad pública, Castillo lo tiene más bien en el mundo sindical magisterial. Fujimori arma un partido de la nada, más bien Castillo es un invitado a un partido ya armado, ¿no? Lo cual también da mucho el legado de los 90 detrás. Ambos tienen serias dificultades para presentar un nuevo plan de gobierno, ¿no? Y de alguna u otra manera la ayuda llega de varios lados, ¿no? Ahí sí hay una similitud que calza, ¿no?
Y claro, son personajes que también por momentos se refugian un poco en el lado evangélico. Castillo lo es, Fujimori se refugia un poco en el mundo evangélico. Ambos han hecho campaña muy fuerte en radios de provincia con mensajes a las 5 o 6 de la mañana, sobre todo dirigidos a zonas rurales. Entonces, sí, hay muchas similitudes entre ambos, ¿no? Y de alguna u otra manera, claro, muchos hacen la paradoja de que en el fondo a Keiko le está más bien, le está encajando en el papel de Vargas Llosa, ¿no? Porque, digamos, si bien es cierto que tiene hoy, digamos, la elección empatada en este momento, como en algún momento hubo la elección empatada en términos de encuestas, a ella le cuesta mucho ir mucho más allá de el mundo limeño y el mundo limeño de ciertos distritos, ciertos endosos y ciertos apoyos, ¿no? Incluso siendo el Fujimorismo un movimiento que tiene un cierto pie en el mundo popular, eso le cuesta. Y creo yo que ahí ella tiene quizás el principal problema en su campaña. Bien, hemos llegado a la parte final, gracias. ¿Ya decidiste tu voto, José? No. Muy bien. Todos los que nos han seguido en la transmisión de la Feria del Libro, gracias a nombre de ellos. José, gracias por tu tiempo, por tu amabilidad de participar con nosotros desde Lima. La verdad, este libro es un libro muy interesante, muy recomendable. Los pueden adquirir en las librerías Ibero y Crisol de Ica. Y yo quería terminar para despedirme. Una cosa que también me dejó muy impactado es la pregunta que le hace una periodista, que es Bowen, y le pregunta a Fujimori qué pasaría si es que mañana el helicóptero presidencial se cae o usted es ultimado por una bala. Y Fujimori responde, no se preocupen, yo seguiré gobernando al Perú desde el otro mundo. Gracias, José. Gracias, Jorge, por la conversación y gracias a quienes nos han podido ver.